Vamos a empezar sin más preámbulo con el último tema del curso. Vamos a tener 3 clases al respecto de este tema. También hay videos de la UTEC sobre este tema que me parece que están muy bien. Así que les voy a colgar esos videos en el EVA y cuestionarios también de esos videos, porque me parece que los cuestionarios ayudan como a prestar atención a las partes importantes del video. Bien, por ahora tienen para hacer entre hoy y mañana, si ya no lo hicieron, el cuestionario, los 2 cuestionarios de los 2 videos de límite infinito. Y después va a haber algunos videos, no sé cuántos todavía porque disponibles hay 6, pero no sé si les voy a colgar todos los videos de derivada porque capaz que alguno excede lo que vamos a ver. Después les digo, pero seguro va a haber una última tanda de videos para hacer cuestionarios. ¿Tá? Bien, entonces voy a compartir pizarrón. Bien, entonces vamos a ver. El problema de la derivada, o sea, el concepto de derivada es, tiene aplicaciones en las más variadas áreas de la ciencia. El origen tiene como 2 orígenes naturales. Uno, cuando consideramos las velocidades en física, ¿sí? Cuando nosotros tenemos algo que se está moviendo, una partícula que se está moviendo, y nosotros observamos la velocidad, esa velocidad es justamente la derivada de la función posición. Ahora vamos a ver por qué en un par de minutos. Gráficamente, la derivada la podemos interpretar como la pendiente de la recta tangente a la gráfica. Por ejemplo, tenemos un punto, acá tenemos una gráfica, ¿no? De una función, y tenemos el punto A, F de A, es este punto de acá, este punto rojo de acá. Bien, nosotros podríamos querer obtener, trazar o obtener analíticamente la tangente por ese punto, o sea, esta recta de acá. ¿Sí? El concepto de tangente es intuitivo, ¿sí? Es la recta que mejor se pega a la gráfica. Por ejemplo, la tangente por otro punto, voy a dibujar algunas tangentes. Acá tenemos la tangente a la gráfica por este punto. Por acá podemos dibujar la recta tangente al gráfico por este otro punto. O sea que en cada punto la función tiene una recta tangente por el punto AF de A que nosotros queramos. Nosotros elegimos un punto de la gráfica, AF de A, y por ahí tenemos una recta tangente. Ahora, ¿cómo se puede hallar analíticamente la fórmula de esa recta tangente? Bien, recuerden que la ecuación de una recta tiene la forma AX más B, en donde B es el corte con el eje vertical y A es la pendiente de esa recta. Entonces la pregunta que nos estamos haciendo ahora es cómo hallar el A, cómo hallar la pendiente de esta recta. Porque una vez que uno halla la pendiente de la recta, hallar el otro número, el B, es más fácil, porque nosotros tenemos, o porque vemos dónde corta en el eje vertical, o porque tenemos el dato de por qué punto pasa, que pasa por el punto A, F de A. Por ejemplo, imagínense que A fuera 2 y F de A fuera 5,
Bueno, sabemos que la recta pasa por el punto 2, 5, y con eso podemos hallar el B. Pero la pregunta realmente complicada es, ¿cómo hallamos A? ¿Cómo hallamos la pendiente de esta recta tangente? Entonces, ahí es donde entra el concepto de derivada. La derivada de una función en un punto A se anota f' de A, o sea, f con un apostrofecito de A. De A en el sentido de que es una función de A, ¿no? Entonces por eso A está entre paréntesis. F' de A es la derivada de la función f en A. ¿Y qué es? Es la pendiente de la recta tangente al gráfico en el punto en cuestión. En este caso, yo acá grafiqué un montón de pendientes, de rectas tangentes, pero a la que me estoy refiriendo en la definición es la que pasa por el punto A, f de A. Si yo a este le llamé A y a este f de A, la derivada es la pendiente de esta recta. Bien, ¿y cómo se halla la pendiente de una recta? ¿Se acuerdan? Sí, ¿Cómo? haciendo el valor en i final menos el inicial, Ujú. dividido el valor en x final sobre, digo, menos el inicial. Exacto, necesitamos dos puntos de la recta, ¿no? Si nosotros tuviésemos otro punto de la recta, por ejemplo acá conocemos un puntito, entonces, tremendo punto, Puntito. entonces podríamos hacer eso que dice Alan, haciendo este triangulito, ¿no? Porque este punto lo tenemos. Si tuviésemos otro punto, entonces podríamos hacer este cateto dividido este cateto, ¿no? La variación en y dividido la variación en x, ¿no? Bárbaro. Eso, por ejemplo, el primer ejercicio del práctico va por ahí. Ustedes tienen la tangente ya dibujada y entonces pueden agarrar dos puntos de esa tangente y calcular la pendiente, y eso es justamente el valor de la derivada. Así que yo dije al principio, hice la pregunta, muy bien, la derivada es la pendiente de la tangente, pero ¿cómo la hallo? Y bueno, una forma, que es lo que estoy haciendo ahora en este dibujo, es, bueno, dibujo la tangente a ojo y entonces le calculo la pendiente, haciendo delta i sobre delta x, la variación en y dividido la variación en x. Ahora, esto tiene un problema, que es la inexactitud a la hora de trazar una tangente, porque no es así nomás trazar una tangente. Seguro si ustedes se ponen con una gráfica y una regla intentando trazar la tangente, alguna duda les quede. ¿Será esta recta o será esta que es un poquito más abajo, una un poquito más arriba? Entonces, no es un método exacto, ese método de trazar la tangente a ojo y calcularle la pendiente. Entonces necesitamos afinar un poquito más en el concepto de la pendiente de la tangente, o qué es la tangente, ¿no? Porque está bien, yo di como un concepto intuitivo. Bueno, es una recta que pasa bien pegadito a la gráfica, que no tiene por qué, por ejemplo, esta que yo dibujé, justo atraviesa la gráfica. Las tangentes pueden atravesar la gráfica, o como en esta otra, dejar la gráfica toda de un lado. Lo importante, lo que hace que una tangente sea tangente, es que esté bien pegadita, es la recta más pegadita al gráfico en ese punto. Bueno, pero eso no alcanza como definición, necesitamos un poco más de precisión sobre a qué nos estamos refiriendo con la derivada de la función en un punto. Entonces, vamos a pensarlo de la siguiente manera. Yo acá dibujé esta recta en rojo, la recta S, le llamé S,
Y le llamé S porque es secante a la gráfica. Secante quiere decir que la atraviesa, ¿no? Esta gráfica, esta recta, que yo dibujé un segmentito, imagínense que continúa, esta recta pasa por el punto AF de A y por un punto XF de X. Entonces, imagínense qué pasaría si yo voy moviendo X con dirección a A. Voy moviendo este punto y por lo tanto este punto rojo se va moviendo por acá. Se va arrimando al primer punto rojo, al punto AF de A. ¿Qué me dicen con respecto a la recta roja esta? ¿Qué le va a pasar? Cuando se junten, X y A va a quedar tangente también. Ahí está. Esa es una forma de pensar la tangente, una forma más precisa. ¿Cómo la pensamos? La pensamos como que la vamos aproximando por rectas secantes. Yo hice esto mismo que les hice imaginarse, lo hice en GeoGebra. No, ahí no está, acá. Fíjense, puse una función, x cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Y ahí tenemos la gráfica de x cuadrado. Supongamos que queremos graficar la tangente por un punto. Por ejemplo, este punto, el punto A, que tiene coordenada x menos 2 y coordenada y 4. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo quedan las rectas secantes, estas que yo decía. Voy a agarrar otro punto. Este punto se puede mover. Esa es la gráfica de GeoGebra frente al dibujito espantoso ese que hice en el LiDraw. Este está mucho más pro. Entonces yo puedo mover el punto B. Y puedo dibujar la recta secante que pase por A y B. Ahí está. Esa es la recta secante. Entonces véanlo. Si yo voy acercando el punto B al punto A por la gráfica, fíjense cómo va variando esa recta, que sigue siendo secante, pero que se parece cada vez más a la tangente. Fíjense que ahí, ya para el ojo pelado, no hay diferencia entre la tangente y la secante. Voy a arrimar un poquito más. Ahí si junto los dos puntos, ya no hay recta. Así que no puedo juntarlos del todo. Ahí. Eso es lo más cerca que GeoGebra me permite arrimar el punto B al punto A. Fíjense ahora, la recta AB, GeoGebra me va calculando los coeficientes A y B. Fíjense que dice, I igual a menos 3,9720, menos 3,9, Entonces, la pendiente de esa tangente, bueno, o de esa secante, porque en realidad no es tangente, todavía, la pendiente de esa secante es este número de acá, es menos 3,97. Voy a alejar el punto B un poco, ¿no? Por ejemplo, acá la pendiente es menos 2. Voy rimando. Menos 2 con 3, menos 2 con 4, menos 2 con 8, 3 con 3, 3 con 4, 3 con 5, 3 con 7, 3 con 9. Ah, me pasé. Ahí. Menos 3,99 es lo más cerca que me deja estar sin pasarme para el otro lado. Ahora miremos por el otro lado. Si el B estuviera de este lado, ¿no? Las secantes. Voy arrimando B a A, menos 5, menos 4, menos 4 con 3, menos 4 con 2, menos 4 con 0. Y ahí cuando estoy casi a punto de llegar, esa pendiente me da menos 4,0171. Ahora les pregunto, ¿pueden adivinar a partir de esos experimentos que hice por la izquierda y por la derecha cuál va a ser la pendiente exacta
de la tangente? Menos 4. Menos 4. O sea que podemos, con el enfoque o sea, la definición de la derivada, va por el lado de los límites. Porque fíjense, ¿qué hacíamos nosotros para calcular numéricamente los límites? Hacíamos lo mismo, ¿no? Hacíamos una cuenta y íbamos sustituyendo por puntos cada vez más cercanos a un número dado. En este caso, nosotros lo que estamos haciendo es, el número que está fijo es el punto A. Podríamos decir que la X del punto A está fija, en menos 2, ¿no? Y la Y es simplemente F de A. Y estamos haciendo cierta cuenta, que no la estamos haciendo a mano, sino que la está haciendo GeoGebra por nosotros, que nos calcula la pendiente de la tangente. ¿Cómo la calcula? De la manera que ya sabemos, haciendo el triangulito ese, ¿no? Haciendo delta I sobre delta X. ¿tá? Entonces, GeoGebra hace esa cuenta y nosotros vamos arrimando el X lo más cercano que podamos hacia el menos 2. O por el otro lado, arrimamos el punto por la izquierda, la coordenada X de B se va arrimando a menos 2. Y miramos el valor de esa pendiente. Vemos a qué tiende la pendiente de las tangentes. Y ese límite es la pendiente de la tangente, ¿no? Lo digo de nuevo. Tanto por la izquierda como por la derecha, lo que estamos haciendo acá en GeoGebra es calcular las pendientes de las secantes y hacer tender el punto B al punto A, y decimos, bueno, el límite de las pendientes de las secantes va a ser la pendiente de la tangente. Eso es justamente la definición de derivada. Entonces vuelvo a Hydro. Si bien el concepto es este, ¿no? que es la pendiente de la tangente, como ese concepto es poco preciso, tenemos que afinar un poco, y ¿cómo lo afinamos? Diciendo que es un límite. ¿Qué límite? El límite de la pendiente de la secante, cuando la coordenada X tiende a la coordenada A. Mejor voy a subir esto un poquito. Así vemos la gráfica al mismo tiempo. Fíjense. Este punto, que en GeoGebra le llamábamos B, tiene coordenadas x, f de x. Y este punto, que en GeoGebra le llamábamos A, tiene coordenadas a, f de A. Entonces, para mover el punto B hacia el punto A, lo que tenemos que hacer es mover la coordenada X hacia la coordenada A. Y calcular para los X cada vez más cerquita de A, la pendiente de la secante. O sea, la pendiente de esta recta roja, que se va a ir moviendo y que va a tener un límite. Ese límite es f' de A. Ese límite es lo que se le llama la derivada de la función en el punto A, o sea, la pendiente de la recta tangente en el punto A. Ahora, para completar la definición de derivada, lo único que nos falta es decir cómo se calcula la pendiente de la secante, ¿no? Entonces, f' de A es el límite. Cuando x tiende a A, de la pendiente de la secante.
¿Y cómo se calcula la pendiente de la secante? Y bueno, con los puntos A y B. No era esa la intención. Si yo vengo a la recta roja esta, ¿no? Lo hago con naranja. Y le quiero calcular la pendiente, lo que yo voy a tener que hacer, como tengo esos dos puntos de la recta, es dibujar el triangulito este. Que me permite calcular la pendiente. Y entonces, ¿qué división vamos a hacer? El cateto este dividido el cateto este. O sea, f de x menos f de a dividido x menos a, ¿no? Imagínense, si f de x fuera 7 y f de a fuera 5, entonces quedaría 7 menos 5, este cateto me diría 2, y si a fuera 2 y x fuera 3, entonces quedaría 3 menos 2, 1, entonces quedaría 2 dividido 1, y eso sería la pendiente de la secante. Pero claro, la pendiente de la secante va cambiando según el valor de x. A medida que x se va moviendo, la recta roja va cambiando, la pendiente roja entonces va cambiando y va tendiendo a un valor. Y ese valor entonces es la derivada de la función en a. ¿Preguntas? No, Bien, por ahora no, profe. entonces, No, por ahora. antes de ponerme a hacer cálculos, van a hacer ustedes el ejercicio 1, que es como para ver si les quedó bien claro la definición y el concepto, sobre todo, de derivada. Ok. Entonces, voy a compartir pantalla del práctico. Acá. Bueno, les hablo un poquito del práctico. Los ejercicios 1, 2, 3 y 4 son de límites infinitos, ¿tá? Similares a lo que tienen en el cuestionario que vence mañana y a los que hicimos en clase. ¿Tá? Son todas, bueno, el ejercicio 1 es mirando el gráfico de la función del práctico anterior, y las demás son límites de funciones racionales. Bien, en el ejercicio 5 empieza el tema derivada. Dice el ejercicio. Capaz que lo puedo ampliar un poquito. Sí. En la figura se muestra la gráfica en rojo de la función f de dominio 0, 5 y codominio en R. O sea que va del 0 al 5 es el dominio. Parte 1. Hallar la pendiente de la recta tangente al gráfico f en x igual a 1. Parte 2. Hallar f' de 4. Con el gráfico nomás, ¿no? Parte 3, bosquejar el gráfico de la función f' a partir de f. Bueno, hagan las partes 1 y 2 y después conversamos entre todos la parte 3. Ok. Les doy unos minutitos, me voy a hacer un té. Bueno.
Bueno, los escucho. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en x igual 1? A mí me dio 1. ¿A los demás?
¿Cómo harían para calcular esa pendiente? O cómo, primero, Alan, ¿cómo hiciste vos para calcular la pendiente? Yo con el triangulito, así. Ajá, ¿qué triángulo? Se puede tomar cualquier valor de los que están acá, entonces yo tomé, a ver, Exacto. de acá donde aparece el número, Ahí va. y de acá hasta acá. Perfecto. Y Y ahí que- resté, a ver, no sé si aparece el cursor, ahí creo que no. va. Sí. ¿Qué Pero te restaste? resté acá acá 4 menos 2, que me dio 2. Y de acá resté 3 menos 1, que me dio 2 también. Y ahí los dividí. 4 menos 2 dividido 3 menos 1. Sí, ¿Se entiende? Porque Alan dice, bueno, este punto, este cateto, que es la variación, el delta I, es 4 menos 2, y eso dividido el delta X, que es 3 menos 1. Ahora, vos habías dicho, Alan, antes cómo era analíticamente, con lo del X final, el Y final, todo eso. ¿Cómo era? eran el I final menos I inicial Sí, sobre X final menos X inicial. ahí está. Esto es importante porque cuando nosotros estamos calculando una pendiente, tenemos que respetar cierto orden. O sea, hay un punto, de estos dos puntos que vamos a usar, hay uno que le vamos a llamar inicial y a otro que le vamos a llamar final. Pero una vez que le pusimos nombre, tenemos que respetar que la resta de las y la de las x la hagamos en el mismo orden. Si nosotros, por ejemplo, hacemos y final menos y inicial dividido x inicial menos x final, nos va a dar otro número. Entonces, Sí, fijémonos. Arriba dice 4 menos 2, o sea que el final es el punto este que estoy señalando, ¿sí? ¿Lo ven? Capaz que lo sí, sí, a señalo veces. con un circulito. Ese sería el final, y el inicial. Entonces, cuando hacemos la resta de los i's, me queda 4 menos 2. Pero cuando hacemos la resta de los x, queda 1 menos 3, no 3 menos 1. ¿No? ¿Se entiende la corrección? Acá, en esta cuenta, ya no puedo más modificarlo. En esta cuenta está hecha en distinto orden arriba que abajo. O sea, si arriba dice 4 menos 2, abajo tiene que decir 1 menos 3, para que esté en el mismo orden de final inicial. O podría haber hecho 2 menos 4 dividido 3 menos 1, pero no 4 menos 2 dividido 3 menos 1. Así que lo voy a escribir. A ver, voy a ver. Ah, ahora entendí. Oh. Voy a borrar ahí. Pero la pucha, ¿por qué se mueve esto? Entonces me queda, si yo hago x final, perdón, y final menos y inicial, y eso dividido
dividido x final menos x inicial, eso me da 4 menos 2 dividido 1 menos 3. Que no me da 1, sino menos 1. ¿No? Me queda 2 dividido menos 2, queda menos 1. Claro. Bien. Fíjense que esta recta tangente es decreciente. Entonces, esto tiene sentido que tenga pendiente menos 1, que tenga pendiente negativa, porque recordemos que la pendiente es la coordenada A, el coeficiente A de la ecuación de la recta, y que cuando ese coeficiente A es positivo, la recta es creciente. Cuando ese coeficiente A es negativo, la recta es decreciente. Y cuando es 0 es constante. Entonces, esta recta, que es decreciente, el resultado de la pendiente nos tenía que dar un número negativo. O sea que cuando nos dio 1, ahí teníamos que ir derechito a buscar qué cuenta habíamos cerrado. Muy bien, ¿y qué me dicen de la... ¿Hasta ahí bien? ¿Preguntas? Fíjense que esto lo podemos hacer porque tenemos la tangente dibujada, ¿no? Eso no va a ser lo más común, porque o no tenemos la tangente dibujada y la tenemos que dibujar aproximadamente, o directamente ni vamos a tener el gráfico de la función y menos la tangente, ¿no? Pero en este ejercicio que tenemos la gráfica dibujada y la tangente dibujada, entonces podemos calcular directamente la pendiente de la tangente. Bueno, ¿y qué me dicen de f' de 4? ¿Cómo se halla f' de 4 con este gráfico? De la misma forma. De la misma forma, porque en realidad Porque el 1 y el 2 están preguntando lo mismo, pero en puntos por diferentes. eso, Era solo una distinta forma. tapita a ver si se daban cuenta que era lo mismo. En 4. ¿Tá? O sea que hay que hacer lo mismo, elegir 2 puntos de esta recta. Por ejemplo, puede ser este que tenemos acá marcado y este otro. Y hacer la división entre la variación en y dividido la variación en x, que en este caso nos da 2 unidades acá, en las IES, y 1 unidad acá. Y acá sí nos da positivo porque la recta es creciente. O sea que vamos a escribirlo acá en el costadito. Esto, voy a poner que esto es la parte 1. Y en la parte 2 tenemos que hacer lo mismo, pero en el punto, con la recta tangente en 4. Entonces nos va a quedar menos 6, ponele que este es el final, ¿no? Y este el inicial. Menos 6 menos 8 dividido 5 menos 4. Y eso nos da menos 6 menos menos 8, da 2, dividido 1, 2. Y ahí sí nos dio un número positivo, lo cual tiene sentido. Ese sí lo había acertado. Ese sí. Bien. Por lo menos uno. Bien. ¿Preguntas hasta ahí?
Bien, entonces voy a borrar todas estas rayas que hicimos por acá, porque voy a hacer otras rayas. Bien, parte 3. Dice, bosquejar el gráfico de la función f' a partir de f. Fíjense que de la parte anterior tenemos algunos datos sobre f'. O sea, nosotros sabemos, acabamos de calcular, para algunos valores de x, el valor de f' de x. ¿Para qué valores? Y bueno, lo calculamos para 1 y para 4. ¿No? Para los puntos x igual 1 y x igual a 4, nosotros calculamos la derivada porque teníamos las tangentes dibujadas. Nos dio menos 1, ¿no? La derivada, si x es 1, f' de 1, menos 1, nos dio. Menos 1. Y si x es 4, f' de 4 es lo que acabamos de calcular, nos dio 2. Ahora, podríamos hacer lo mismo, exactamente esto mismo, con otros valores de x, ¿no? Medio a ojo. Ahora la idea no es que tracen un montón de tangentes y que hagan los cálculos, sino que más o menos vayamos viéndolo, ¿sí? Y entonces vamos a ir graficando en otra gráfica lo que vamos obteniendo en esta tablita, ¿no? Voy a seguir escribiendo a continuación. Por ejemplo, el dominio empieza en 0, así que vamos a empezar desde 0. A ojo nomás. Voy a dibujar la tangente. Por x igual a 0, ¿no? ¿Cuánto les parece que valdrá más o menos la pendiente de esa tangente? ¿8? 8. ¿Está? Vamos a ponerle 8. Bien. Me gustaría ir graficando eso, pero no me decido dónde tengo un lugarcito para graficar. A ver si yo pudiera hacer un rectángulo en blanco. Bueno, voy a tener que hacerlo acá al costadito. A ver, capaz que achico un poco esto. Ahí. Así. Tengo un poco más de espacio para dibujar. Bien. Entonces. Voy a ir haciendo acá la gráfica de f'.
¿sí? Acá voy a poner F'. Bueno, entonces, tenemos que la derivada f' en 0 vale 8. Supongamos que es por acá, ¿no? Que por ahí está 8. Bien. Imagínense la tangente que se va moviendo, ¿no? Voy a dibujar una tangente por ahí. ¿Qué les parece con respecto a la tangente que había dibujado al principio por 0? Esta que acabo de dibujar, ¿es más o menos empinada? Es más ¿Más empinada que la que pasa hacia por abajo. 0? No, o sea, está más para abajo. Está más para abajo. Sería- Piensen cuando sí, están sería menos subiendo la empinada. subida, ¿no? Menos empinada. Sí, uno querría más subir esta subida que la otra, ¿no? Que es Sí, más sí. empinada. Esta es menos empinada. Entonces la pendiente va a ser un número más chico que 8, Sí. ¿no? Bien, o sea que si yo tengo que ir dibujando, qué es lo que pasa con la pendiente, voy a, para valores después de 0, ¿no? Voy a poner el 1 por acá. Acá está el 1. Para valores cerquita de 0 va a dar cosas, va a dar pendientes más bajas. Ahora, en 1 ya vale un número negativo, ¿no? En 1 vale menos 1. O sea que, ahora me molesta ese 1 ahí. Ahí en 1 va a valer menos 1 la pendiente. ¿Sí? Yo sé que es difícil porque estamos manejando dos gráficas al mismo tiempo. En una está la función y en la otra la derivada. O sea que estamos acá, estamos poniendo los valores de esta tabla, los valores de pendiente. Así que en 0 vale 8. Luego cerquita de 0, en 0,3, 0,4, 0,5, vale números más bajos que 8. Y la pendiente esa se va haciendo cada vez menos empinada. ¿En algún momento se hace horizontal esa tangente? Sí. ¿Antes o después de 1? Antes de 1 me parece. Antes. Fíjense, la voy a dibujar. Por acá. Ahí. Se hace horizontal. En algún puntito cerca de 1, capaz 0,9, por ahí. Ahí la recta de esa tangente se hace horizontal. Y habíamos dicho que las rectas horizontales tienen pendiente 0. Sí. Entonces, esta gráfica, en algún punto por ahí, antes de 1, va a valer 0. Así que voy a unir con lo que vamos observando. Oh, qué feo que quedó. Voy de nuevo. Y luego, a partir de ese valor, digamos 0,9, para la derecha, las rectas estas empiezan a tener pendiente negativa, como en 1. ¿No? Profe, la gráfica que vamos haciendo es de segundo grado, me imagino. Bueno, en Que realidad, esta parece una de tercer grado. lo que pasa es que esta, que está dibujada con rojo, no sabemos ni qué fórmula tiene.
De primer grado no es la roja, No, no. ni de segundo, porque no es una parábola. Capaz que es de tercer grado o capaz que es una función que nada que ver con un Sí. polinomio. Tata. O sea que no sabemos, en principio, qué forma va a tener la gráfica de la derivada. Bueno, pero la cosa es que después de hacerse horizontal, y después de valer 0 la derivada, pasa a valer valores negativos. Por ejemplo, en 1 vale -1. A ver, estoy intentando dibujar. Ahí. Y después, cada vez va siendo más empinada, pero negativa. Hasta que en un momento empieza a ser menos empinada, pero sigue siendo negativa. Por ejemplo, por acá, la pendiente, si dibujo en un punto por acá, la tangente sigue siendo negativa, ¿no? Hasta que se vuelve nuevamente horizontal. Por aquí. Bueno, está medio mal dibujado. Un poco antes de 4, otra vez pasa a valer 0 la derivada. Así que 2, 3, 4 por acá. Por acá está 4. Entonces, esta derivada, como les decía, esta pendiente se va haciendo cada vez más empinada y negativa, en un momento pasa a ser menos empinada, pero sigue siendo negativa, hasta que en 4 vale 0. En 4 no, perdón, era un poco antes de 4. Porque en 4 ya vale 2, en 4 ya es positiva la derivada. Así que voy a poner el 4 por acá. Y en 4 esta función vale 2. Y de ahí, de 4 en adelante, todas estas pendientes son positivas. Así que así, muy a lo bandido, obtuvimos el gráfico de nuestra derivada. Observémosla, ¿no? Para chequear que está todo bien. La derivada empieza en 8, ¿no? En x igual a 0, la derivada vale 8 porque es la pendiente de esta recta que ahora la borré. Se va haciendo dependiente cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, hasta que se vuelve horizontal. Luego, esas pendientes son negativas, son rectas que son así, cada vez más empinada, o sea, cada vez con una pendiente más negativa, hasta que en un momento deja de disminuir y empieza a aumentar. Sigue siendo negativa, pero más horizontal, ¿no? Empieza a subir esa pendiente hasta que se hace horizontal, efectivamente, y a continuación de eso pasa a ser una pendiente positiva. Y cada vez más empinada, ¿no? Si miramos aquí, a medida que nos vamos moviendo hacia 5, las tangentes son cada vez más empinadas, así que esta función derivada sigue creciendo. ¿Preguntas? Hasta ahora va todo bien. Bien. Bárbaro. Entonces, voy a marcar con un colorcito para que les quede claro. 2 puntos que son clave en todo este razonamiento, que son este punto acá, en donde la tangente es horizontal, y este otro punto en donde la tangente también es horizontal. Y las voy a dibujar acá, o voy a marcar este punto de acá, y este punto de acá.
en donde las tangentes esas son horizontales. No sé, le pongo alfa y beta. Voy a ponerle un nombre. Alfa y beta son justo los lugares en donde se anula la derivada, en donde la derivada vale 0. Que es justo donde cambió el signo de la derivada, ¿no? La función era decreciente, ¿no? La tangente apuntaba hacia arriba en esta parte, luego pasó a apuntar hacia abajo y luego hacia arriba, pero en el medio pasó por ser horizontal en estos dos puntos. Bárbaro. Entonces ahora estamos en condiciones de sacar una conclusión, que es lo que pide en la parte 4. Observar la relación entre el signo de f' y el crecimiento de la f. Entonces fíjense, esta es f'. Podemos hacer, si queremos, el esquema de signo, para que se vea más claramente. Entonces, de alfa para la izquierda, ¿cómo es la función f' con respecto a su signo? Positiva. Claro, es positiva. A la izquierda de alfa, acá lo que estoy haciendo es el signo de f'. ¿No? A la izquierda de alfa, f' es positiva. Estamos mirando f', no la f, la f'. En alfa justito, vale 0 la f'. Entre alfa y beta es negativa, en beta vale 0, y a la derecha de beta, hasta el 5, ¿no? Es positiva. Ahora, observemos el crecimiento de la función f. Que borro todo este rayerío de acá. Miren la función f, ¿no? ¿Hasta dónde la función f es creciente? Es creciente hasta el punto alfa. Claro. Fíjense, ahora olvídense de la derivada y piensen solamente cuándo crece y cuándo decrece mirando el gráfico. Tenemos la función que es creciente desde 0 hasta acá, este punto, que es justo alfa, ¿no? De ahí en más es decreciente hasta beta, y de beta en adelante es creciente. O sea que los intervalos en donde es decreciente y creciente la función son exactamente los mismos en donde la derivada es positiva o negativa. Eso es una propiedad maravillosa. Es una propiedad obvia, porque si lo razonamos, fíjense, cuando yo estaba dibujando las pendientes de las tangentes, yo dibujaba esta tangente, y claro, cuando la función es creciente, como la tangente está bien pegadita a la función, la tangente también es creciente. Y si es creciente, su coeficiente a, o sea, la pendiente de esa tangente, es un número positivo. O sea que, si la función es creciente, su tangente es creciente, y entonces su pendiente positiva. Y viceversa, acá en esta zona, en donde la función era decreciente, las tangentes también eran decrecientes,
y por lo tanto el signo de su pendiente negativo, que es lo que estamos poniendo acá, el signo de las pendientes, ¿no? Que es el signo de la derivada. Entonces, ¿para qué sirve esta observación que es, una vez que hicimos este ejercicio, bastante obvia? Sirve por si no tenemos el gráfico de la función. Por ejemplo, nosotros tenemos una función que no sabemos cuándo es creciente y cuándo es decreciente, ¿no? Nos preguntamos, ¿cuándo es creciente y cuándo es decreciente esta función? Si nosotros conocemos el valor de la derivada en todos los puntos de su dominio, y a partir de la derivada podemos calcular el signo de esa derivada, entonces vamos a deducir de ahí, de ese signo, el crecimiento de la función. ¿Le suena eso? ¿Que para estudiar el crecimiento de una función hay que hallar el signo de la derivada? Bueno, si no le suena, es una de las principales aplicaciones de la derivada. Uno estudia la derivada para poder estudiar el crecimiento de la función. Entonces, este problema resuelve, por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando estudiaban las parábolas tenían una formulita para hallar el vértice? Y entonces ahí sabían, bueno, desde acá hasta acá la función es decreciente, la parábola, ¿no? Y desde el vértice a la derecha es creciente o al revés. Bueno, ahora ya no necesitamos sabernos esa fórmula de memoria, porque simplemente estudiando el signo de la derivada vamos a poder ver hasta dónde la parábola decrece y a partir de dónde crece, o viceversa si la parábola va en el otro sentido. Pero además nos permite calcular para cualquier función que sepamos calcularle la derivada, para cualquier función y que la derivada le podamos estudiar el signo, cuándo esa función va a ser creciente y cuándo va a ser decreciente. Así que vamos a anotar eso en el iDraw. Voy a borrar acá. Entonces, tenemos que... yo tenía, esto estaba en otro lado. Tenemos la siguiente propiedad. La función f es creciente en un intervalo AB, digamos, o el intervalo que quieran, si y solo si, vamos a poner así, f' es positiva en ese intervalo. Ni siquiera necesitamos ponerle nombre al intervalo, en un intervalo. La función f es creciente en un intervalo si f' es positiva en ese intervalo. Y la función f es decreciente en un intervalo si f' es negativa en ese intervalo.
propiedad ayuda a estudiar el crecimiento de las funciones. Yo vengo hace varias clases diciendo que nosotros calculamos límites y qué sé yo, y yo les pido que grafiquen y les doy datos sobre el crecimiento de la f. Yo les digo, bueno, considerando que la función f es creciente acá, decreciente allá. O sea que ese dato, hasta ahora, era un dato de letra, porque ustedes no sabían calcular cuándo la función es creciente y cuándo la función es decreciente. Pero ahora, conociendo la derivada, van a poder calcular cuándo la función es creciente y cuándo es decreciente. ¿Sí? Bien, entonces, para poder usar esta propiedad, vamos a tener que aprender a calcular derivadas de manera analítica, porque en el ejercicio anterior la gráfica estaba hecha, pero si yo no tengo la gráfica, solo tengo la fórmula de la función, entonces voy a tener que hacer algún cálculo para calcular la derivada de una función. Entonces, para terminar la clase, voy a hacer un ejemplo de cálculo, o un par de ejemplos, de cómo calcular la derivada a partir de la definición. Y después tenemos que memorizarnos una tabla enorme. ¿No? Bueno, no es necesario memorizarla, ¿no? Se la puede Bueno. mirar. Es más práctico si uno se la sabe de memoria, si no se entrevera al derivar y comete menos errores si uno se sabe la tabla de memoria. O Sí, sea mi que yo profesor del recomiendo, liceo me hizo memorizar la de derivadas integrales. bueno, mejor si la memorizaste bien, bárbaro. No, Va a ser bien. pero ahora no me acuerdo. Bueno, no, sí, yo recomiendo, no es obligatorio, pero recomiendo sí que se aprendan la tabla de memoria. Pero todavía no llegamos a la tabla. Vamos ahora a hacer algún cálculo con la definición nada más. ¿Sí? Entonces voy a poner acá, calcular, usando la definición, o sea, ese límite que está ahí, la definición, la derivada de x al cuadrado en x igual a 3, por ejemplo. Está en cualquier número. Esperen que voy a... Bien, entonces vamos a hacer ese cálculo. Es una función bien conocida por nosotros, es la función x al cuadrado. Y vamos a ver entonces cómo podemos hacer para calcular su derivada a partir de la definición de derivada. Muy bien, empiezo. Voy a ir copiando. Fíjense que a es, bueno, voy a poner a igual a 3, para que se entienda mejor. La derivada de eso no es 2x. Claro, eso es una vez que ya sabemos otras cosas, pero vamos a llegar hasta ahí. Está. Termina con eso, el ejemplo. Bueno, Pero lo que quería era que calculáramos con la definición primero, para después llegar a esa conclusión que vos estás diciendo. Pero está está. bueno que ya sabemos qué tiene que dar, ¿no? Bueno, Bien, entonces, nosotros queremos hacer la derivada en el número 3. Lo que nos tenemos que imaginar es que tenemos la parábola, queremos la pendiente de la tangente en x igual 3. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Después podemos ir a la calculadora de GeoGebra y verlo en el gráfico. Entonces queremos la derivada en el punto de coordenada x igual a 3. Así que vamos a tener que calcular el límite cuando x tiende ¿a qué? Fíjense en la definición.
Es el límite cuando x tiende a A. Y A en este ejemplo es 3. Así que es cuando x tiende a 3, de f, bueno, voy a copiar esto. ¿Sí? Y voy a cambiar A por el número 3, que es nuestro A. Bien. Ahora copio esto y lo cambio por lo que es. Ahora, f, la función f que estamos considerando acá es x al cuadrado. Eso es f de x, ¿no? Así que f de x lo sustituimos por lo que vale, x al cuadrado, menos f de 3, o sea, 3 al cuadrado, que es 9. Así que tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 9 dividido x menos 3. ¿A Se qué puede tiende? factorizar la parte de arriba. Sí, va a haber que factorizar la parte de arriba. Porque si sustituimos por 3, arriba y abajo, Claro, te queda 3 menos 3 nos abajo. queda, exacto, abajo nos queda tendiendo a 0. Y arriba también. En realidad, en los cálculos de la derivada siempre nos va a pasar lo mismo. Porque cuando sustituimos x por a, nos queda arriba f de a menos f de a y abajo a menos a. Así que siempre vamos a tener el mismo problema cuando calculemos derivada, que es que nos va a quedar arriba tendiendo a 0 y abajo tendiendo a 0. Entonces, vamos a tener que factorizar, son polinomios, ¿no? Entonces vamos a tener que factorizar arriba, en este caso, porque abajo ya está, no se puede factorizar más. Entonces, factorizamos y nos queda esto, Ruffini mediante, x menos 3 por x más 3. ¿No? Si hacemos Ruffini con la raíz 3, nos queda que está el polinomio x menos 3, que viene de que 3 es raíz del polinomio x cuadrado menos 9, y aparte, con Ruffini obtenemos x más 3. O directamente le hallamos las dos raíces a x al cuadrado menos 9 y me queda x menos una raíz por x menos la otra raíz. Como las raíces son 3 y menos 3, me queda x menos 3 por x más 3. Bueno, ahí se nos va x menos 3 con x menos 3, porque está el mismo factor arriba y abajo, y entonces nos queda solamente x menos 3, x más 3. Y ahora sí, podemos sustituir, ya no tenemos más el problema del denominador que vale 0, sustituimos por 3, nos queda 3 más 3, 6. Así que lo escribo así, la derivada de la f en 3 me dio 6. ¿Y cuánto decías, Alan, que tenía que dar? 2 por x. 2 por x. ¿Cómo Queda se 6. interpreta eso? 2 por 3. 2 por 3, claro. Esto que está acá adentro, ¿no? Ahora, ¿de dónde sale eso que decía Alan de que la derivada de x cuadrado me da el doble del valor de la x? ¿No? La derivada en el punto x me da 2 por x. Sale de esta misma cuenta, pero en vez de poner acá 3, uno tendría que poner una letra genérica. Voy a copiar y pegar y voy a hacer la cuenta. Voy a cambiar el 3 por la letra A, para que lo vean. Fíjense.
Si ahora yo quiero calcular, a ver, entre todo, ahí. Quiero calcular la derivada en, no en a igual a 3, sino en a un número cualquiera. Entonces voy a tener todo donde dice 3 va a ir a f' de a, es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. O sea, el límite cuando x tiende a de x al cuadrado, pero no menos 9, sino menos a al cuadrado, sobre x menos a, que es el límite cuando x tiende a de x menos a por x más a, si uno hiciera Ruffini ahí, dividido x menos a, se va x menos a con x menos a, me queda solo x más a, con x tendiendo a, y el resultado es a más a, el resultado del límite. O sea, 2a. Así que la derivada en a es 2a. O, como dijo Alan, la derivada de f en x es 2x, ¿no? Si yo en vez de llamarle a al punto le llamo x, entonces me va a quedar 2x la derivada. Y por eso, cuando lo sustituía por 3, me daba 6, el doble. Así que, haciendo esto para todas las funciones que conocemos, es que obtenemos una tabla de derivadas. Esto que concluimos con esta cuenta, que primero la hicimos para a igual a 3 y después la hicimos para una cualquiera, se puede hacer para todas las funciones. Entonces, de esta manera, haciendo este cálculo para otras funciones, podemos armar una tabla de derivadas, en donde vamos a anotar a la izquierda de la tabla la función y a la derecha el valor de la función derivada. Entonces, fíjense, es como son varias abstracciones una arriba de la otra. Por un lado arrancamos con una función. En esa función elegimos un punto. A ese punto le queremos calcular la pendiente de la tangente, que es la derivada en ese punto. Pero una vez que logramos calcular la derivada en un punto, como hicimos a partir de la gráfica mirando la pendiente de la tangente, o a partir de la fórmula haciendo esta cuenta, uno no se conforma con eso. Uno no quiere saber solamente el valor de la derivada en 3. Quiere saber el valor de la derivada en cualquier punto. Entonces, puede, de la misma manera que calculó la derivada en un punto, calcular la derivada en cualquier punto. Y una vez que uno hizo eso, una vez, ya no tiene que hacerlo siempre. Por ejemplo, si mañana tienen x al cuadrado, no van a hacer toda esta cuenta de nuevo, porque ya saben lo que da 2x. Entonces eso es lo que uno guarda en una tabla. ¿Para qué? Para no tener que hacer esta cuenta todas las veces. Pero es importante que sepan de dónde salen las cosas, porque si no, parece que la tabla nos cayera como del cielo. Y no viene del cielo, viene de un cálculo que son 2 renglones. O sea, tampoco es que es una cosa súper complicada, imposible, y entonces por eso hay que ponerlo en una tabla. No, no. Es una cosa que se puede calcular,
que para funciones más complicadas da más trabajo, o sea, para x a la algo es fácil, es una cuenta parecida a esta. Es un poquito más difícil hacerlo para otras funciones más difíciles. Cuanto más complicada la función, más difícil va a ser esta cuenta, ¿no? Pero, por lo menos sabemos, lo que es importante es saber de dónde provienen las cosas, para leer las cosas con sentido crítico también, ¿no? A uno no le encaje en cualquier cosa y uno diga sí, sí. Entonces, no, acá tengo que poner la función f y la derivada en la tabla. Entonces acabamos de ver que si la función es x al cuadrado, su derivada es 2x. Bien, ¿qué les parece, cómo les parece que va a ser la derivada de la función x? ¿Qué forma tiene la gráfica de la función x? Un número, ¿no? La derivada, pero la forma de la función, Lineal. lineal. O sea, fíjense que ahí sí hay una sola tangente, ¿no? O sea, si en los otros dibujos que eran más interesantes, las gráficas eran curvas. Entonces, claro, las tangentes variaban de punto en punto. Pero ahora, Claro. si miramos la función x, es una función lineal. Así que su tangente va a valer siempre lo mismo, no importa el punto. Y en particular, la función x tiene pendiente 1. Así que la pendiente de la tangente, que es ella misma, ella es su tangente, la pendiente de su tangente va a ser la pendiente de ella misma. Y la pendiente de x es 1. Así que eso estamos bastante seguros, razonando y mirando el gráfico, que la derivada de x es la constante 1. Y la derivada de una función constante es una horizontal así, ¿no? ¿Cuánto valdrá la pendiente de la tangente? 0. 0, que es horizontal. Claro. Ahí también, la constante, su tangente es ella misma. Así que la pendiente de la constante es la pendiente de la tangente y vale 0. Así que la derivada de la constante es 0. Bien, anoto las demás. Las demás sí, no vamos a hacer la cuenta, vamos a anotar las derivadas, pero sepan que para obtener esta tabla hacemos la misma cuenta que hicimos acá, pero con otras funciones. En vez de x cuadrado, ponemos x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta, ponemos y a la x, ponemos el logaritmo, hacemos esta cuenta, calculamos este límite y obtenemos el resultado. ¿Qué resultado? Bueno, la derivada de x a la n, o sea, x a la 3, x a la 4, x a la 5, es N por X. n, ahí está, n por x a la n menos 1. O sea, Le bajo un grado. que le baja al derivar, aparece un coeficiente que es el exponente, n, y queda la x elevada a una potencia un grado menor. Por ejemplo, x al cuadrado, aparece este 2 multiplicando y queda x a la 1, que es x. La derivada de x a la 3 va a ser 3x a la 2. La derivada de x a la 4 va a ser 4x a la 3. Y así. Pero también es cierto para cualquier exponente, no solo para exponentes naturales. Por ejemplo, si queremos derivar x a la menos 1, x a la menos 2, x a la 1 medio, x a la 3 medios, que son funciones que vinimos trabajando antes, en la primera mitad,
Para derivarlas es igual, también es la misma fórmula que la del renglón anterior. Es alfa, o sea, el exponente, por x a la alfa menos 1. Entonces, si está elevado a la menos 1, queda a la menos 2. Exacto. De eso no me acordaba. Exacto. O sea que la derivada de 1 sobre x va a quedar menos 1 por x a la menos 2. Muy bien. Bien, y de las funciones que venimos trabajando, solo nos faltan la exponencial y el logaritmo. La exponencial no se deriva. O sea, Exacto, no queda igual. queda igual. Esa es una particularidad que tiene solamente e a la x. 2 a la x, por ejemplo, si la derivamos, no va a quedar 2 a la x. Ni 3 a la x, ni 5 a la x, ni un medio a la x. Solamente de las exponenciales, solamente e a la x es igual a su derivada. Esa es una propiedad bien importante y que es en realidad lo que hace que tomemos e como base. Esa es la razón por la cual elegimos un número irracional tan complicado como base para nuestras exponenciales, y no 2, por ejemplo, que sería mucho más fácil. Lo hacemos porque es la única que cuando la derivamos nos da lo mismo, es especial. Bien, y nos falta entonces la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo neperiano, que es 1 sobre x. ¿Sí? Estos dos cálculos, llegar a esta conclusión es un poco más difícil que esto que hicimos acá, pero tampoco es así una cosa imposible. Si les interesase, lo buscan cálculo de la derivada de e a la x y van a encontrar 1000 videos que les cuentan por qué la derivada o cómo se hace la cuenta esta para e a la x o para el logaritmo. Bien, entonces, estamos avanzando bien rápido, ¿no? Empezamos Sí. con el concepto y la definición. Vimos cómo se calcula gráficamente, vimos cómo se calcula el límite con el límite, y ahora observamos que podemos facilitarnos la vida si nosotros tenemos una tabla de derivadas, porque eso nos permite conocer la derivada sin calcular el límite, ¿no? Es un atajo para calcular derivadas. ¿Qué pregunta nos queda para la clase siguiente? Bien, estas son funciones muy sencillas, pero a partir de estas funciones muy sencillas se pueden hacer otras más complicadas. Por ejemplo, los Con polinomios, por polinomios. ejemplo. Los Ahí. polinomios combinan estas funciones. O podemos hacer divisiones, no sé, e a la x dividido x al cuadrado. O podemos hacer multiplicaciones, el logaritmo de x por x, ¿no? O sea que con estas funciones nosotros podemos crear otras funciones más complicadas, y la pregunta es, y bueno, ¿y cómo se derivan esas funciones más complicadas? Entonces, en la clase que viene vamos a ver cómo se derivan las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones y las composiciones de funciones. Bien. Voy a volver al práctico, que ahora lo cuelgo, todavía no lo colgué.
Fíjense lo que tienen para hacer de acá al miércoles. Tenemos el ejercicio 6, es una aplicación a la física. Lo que sucede es que si yo tengo la gráfica de por ejemplo, este gráfico es la posición de un auto en función del tiempo, ¿no? En el eje horizontal tenemos el tiempo y en el eje vertical la posición. Así que el móvil, el auto, empieza en el punto 0 y luego va avanzando, va avanzando, va avanzando hasta llegar a este punto, que no sé cuánto es, 10, ponele, ¿no? Y acá te dice en qué lugar está en cada tiempo. ¿Cómo se obtiene la velocidad a partir de la posición? Derivando o haciendo la pendiente. La pendiente de la tangente. O sea, lo que ustedes ya saben desde el liceo capaz, es que la velocidad es la pendiente de esta gráfica, de la gráfica de Sí, posición. de ahora estamos trabajando De eso. ahora. Eso es la velocidad. Ahora, lo que no sabían era por ahí cómo calcularlo analíticamente. Ahora saben cómo calcular las pendientes analíticamente. Pero este ejercicio es para que lo hagan mirando nada más. Entonces, tienen la gráfica y tienen preguntas, ¿no? Si la velocidad inicial del auto es 0, compararla con la velocidad del auto en A, si es más grande, si va más rápido o más despacio. ¿Qué sucedió entre el punto B y el tiempo B y el tiempo C? Y comparar la velocidad del auto entre D y E. ¿Sí? Bueno, entonces eso es un ejercicio de aplicación de la derivada o las pendientes de las tangentes a la física. Luego, el ejercicio 7 es para aplicar la definición, así como yo hice con x al cuadrado, ustedes tienen que hacer con la función 5, constante, y con la función x a la 3. En a igual a 2. Yo lo hice para x cuadrado en a igual a 3. Bueno, ahora ustedes tienen que hacerlo para estas dos funciones en a igual a 2, y pueden chequearlo con la tabla, porque ya saben cuánto tiene que dar, ¿no? Pero la idea es que hagan el límite y ejercitan también el tema de cálculo de límites. Bien, y el ejercicio 8 ya es con lo que vamos a dar el miércoles, ¿no? Porque ya es un polinomio ahí. No, ¿Estamos? O sea que tienen para hacer hasta de derivada del ejercicio bastantes 5 al cositas. 7, y de límite tienen Ah, está. del 1 al 4. Límites, ¿Está? está. Pero si quieren ya empezar a hacer derivada y guardarse estos ejercicios para cuando estén preparando el parcial o el examen, lo pueden hacer y ya enganchan con derivadas si quieren. Porque estos ejercicios son similares a los del Bueno, cuestionario. ¿Está? Bueno, muy bien. Entonces, con esto terminamos la clase. bueno, profe, Bueno, nos vemos bastante el información por hoy. miércoles. Nos vemos. Chau, chau.